Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Dependiendo de la hora en que ustedes vean la clase. Hemos estado hablando en psicología de la salud, hemos hecho todo un recorrido tratando de comprender qué es psicología de la salud. Hemos revisado lo que es un proceso histórico por donde ha pasado la psicología de la salud prácticamente desde los orígenes, ¿verdad? Hemos tratado de contrastar lo que han planteado algunos autores norteamericanos y lo hemos contrastado con lo que habla la psicología dialéctica también, desde los orígenes de la psicología dialéctica, ¿verdad? Cómo han habido autores que han retomado precisamente el interés de incorporarse o incorporar la psicología a los aspectos de salud de la población. Ahora nos tiene aquí algo que lo hemos mencionado en clase, pero ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, lo que se considera en psicología de la salud el desarrollo de lo que es la personalidad y los factores protectores y de riesgo para la salud. En clase hemos mencionado cómo es importante tomar en cuenta que el hecho de la personalidad, y lo decíamos en la clase anterior, cómo la personalidad de un individuo puede favorecer o puede impactar las condiciones de un tema, por ejemplo, que hablábamos ayer, como es el estrés. El estrés puede hacer mayor daño a una persona con un tipo de personalidad, pero para otra puede ser que no le afecte, puede pasar incluso desapercibido. Hablábamos ayer del aspecto de la comunicación, por ejemplo. Digo ayer en la clase anterior, ¿verdad? De la comunicación, cómo aquellos factores de comunicación o de información que recibe el individuo, a partir de cómo los interpreta, le pueden afectar o no, creándole algunas veces predisponiéndolo para la adquisición o el desarrollo de algún tipo de enfermedades funcionales en algunos casos, pero también podemos hablar hasta de enfermedades infectocontagiosas. Cuando el estrés, por ejemplo, baja los niveles, ¿verdad? Baja los niveles del sistema inmunológico, el sistema de defensa que tenemos nosotros. Y eso también, como decíamos, vean cómo se vincula, qué importante es la psicología realmente para tomarla en cuenta para el aspecto de la salud. En ese sentido, ahora vamos a hablar aquello que se concibe en este campo como factores protectores y factores de riesgo y vincularlos con el desarrollo de la personalidad del individuo para crearle condiciones favorables o desfavorables hacia la enfermedad orgánica o mental incluso. Bien, escuchemos entonces lo que nos habla acerca de los factores protectores. Factores protectores. Las personas con un desarrollo adecuado o elevado de la personalidad contarán con factores cognitivos, afectivos y volitivos integrados en formaciones motivacionales complejas que funcionarán como recursos personológicos protectores de la salud. Veamos ahí, esa primera lámina. Fíjense lo que nos está diciendo. Nos habla de factores protectores. Sabemos nosotros que un factor protector es todo aquello que nos ayuda a frenar o a proteger al individuo de un factor externo o interno para que adquiera o no una enfermedad. Los protectores son los que le ayudan a que la persona no se enferme. Como estamos vinculando esto
con el desarrollo de la personalidad del sujeto o del enfermo, si queremos, dice aquí que factores con un desarrollo elevado de la personalidad, desarrollo librado. Cuando habla de desarrollo elevado, vamos a hablar de un equilibrio. El equilibrio en el desarrollo de la personalidad. ¿Equilibrio en qué podríamos preguntarnos? Por ejemplo, en el temperamento. Por ejemplo, en el carácter, que todavía es parte de la formación de la personalidad en el individuo. Eso puede convertirse, si es elevado, si es equilibrado, en un factor protector. Por ejemplo, dice, ¿con qué va a contar el individuo? Por ejemplo, factores cognitivos. Aquí nos está hablando de cuáles son los conocimientos que el individuo tiene. Si tiene una buena gama de conocimientos acerca de su propio organismo y por lo tanto conoce adecuadamente lo que es una enfermedad o cómo se adquieren las enfermedades, si tiene esos conocimientos, puede prevenirlos. Por lo tanto, se convierten esos conocimientos acerca de la salud, se convierten en un factor protector. También nos habla del área afectiva. La esfera afectiva, hemos dicho, tiene dos grandes componentes. Por un lado, tenemos las emociones, que las mencionamos en la clase anterior, y por el otro lado tiene los sentimientos. Esa es el área afectiva. ¿Cómo regula, cómo ha aprendido a regular esta persona en su personalidad esta esfera? Tiene autocontrol de las emociones, tiene emociones ajustadas, equilibradas. ¿Cómo anda con los sentimientos? ¿Es alguien que fácilmente pierde sus sentimientos o se descontrola o se desequilibra? ¿Cómo? No olvidemos que la esfera afectiva trabaja también como un todo. Eso es algo importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué como un todo? Porque los sentimientos y las emociones están de la mano. Un sentimiento, lo hemos dicho en la clase, un sentimiento puede provocar, desencadenar tales o cuales emociones. Si los sentimientos son positivos, va a desencadenar emociones positivas. Pero si las emociones son negativas, puede desencadenar sentimientos positivos. Si los sentimientos son positivos, negativos, puede desencadenar emociones negativas. Vean, hay un vínculo dialéctico en la esfera como tal. Por eso se habla de un equilibrio en la esfera afectiva. Vamos a hablar otro aspecto importante en la personalidad. Ustedes ya han visto anteriormente un gráfico de la personalidad desde la perspectiva de la psicología dialéctica, que nos habla del desarrollo de la esfera volitiva. La esfera volitiva hace referencia a la voluntad. Y ustedes saben que la voluntad está presente en toda la actividad humana. Y tiene que ver, por supuesto, con el carácter, ¿verdad? Tiene que ver con la formación del carácter. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los procesos cognoscitivos o cognitivos, nos damos cuenta que los procesos cognoscitivos o cognitivos, todos ellos están de alguna manera regulados por estos procesos volitivos, por la voluntad.
En un niño de kinder, por ejemplo, sabemos que la voluntad no está desarrollada, pero que a partir de la educación, de los conocimientos, de la disciplina que se le va enseñando, el niño va teniendo procesos volitivos. Por ejemplo, las sensaciones, la percepción, la memoria, el lenguaje, la imaginación, inclusive el pensamiento. Todos ellos son regulados por la voluntad. Un niño que no regule estos procesos cognitivos, pues se vuelve distráctil en la clase y por lo tanto puede no va a aprender adecuadamente. ¿Verdad? Entonces, en las acciones, un individuo puede ver, tener voluntad, por ejemplo, en el caso de la salud, cómo la voluntad le puede llevar a regular ciertas acciones que le pueden hacer bien o le pueden hacer daño. Por ejemplo, alguien está teniendo problemas con el aparato digestivo y hay ciertos alimentos que le hacen daño. La persona sabe que le hace daño. El médico posiblemente se lo ha dicho. El psicólogo se lo ha sugerido. El hecho de regular la ingesta de ciertos tipos de alimentos, que no lo haga porque le va a provocar daño. Y sin embargo la persona dice, es que a mí me gusta. Y come aquello que le puede hacer daño. Un vicio, por ejemplo, el fumar, el tomar, el endrogarse. Eso afecta la voluntad, la esfera volitiva. Y la persona actúa de manera involuntaria prácticamente, porque no ha regulado la voluntad. Si la logra regular adecuadamente dentro de su personalidad, entonces esa voluntad se vuelve un factor protector. ¿Por qué? Porque la persona no va a desarrollar acciones que le pongan en riesgo su salud, tanto la física como la mental. La física como la mental. Entonces, estos tres grandes factores, los cognitivos, que hemos hablado ya de los conocimientos, los afectivos, que hemos hablado de sensaciones, emociones y sentimientos, los volitivos, que están presentes en toda la actividad humana, si son regulados adecuadamente, pueden ser integrados en unas formaciones, nos dice el documento, motivacionales complejas. Estos motivaciones, el decir, yo lo hago, yo no lo hago, me siento interesado en tomarme el medicamento, me siento interesado en hacer ciertas cosas que me van a facilitar mi salud, como hacer ejercicio, alimentarse equilibradamente, respirar adecuadamente, no entrar en conflictos con los demás, etcétera. Ven, esa es parte de la voluntad. ¿Quiénes están interviniendo? Los conocimientos, los afectos y la voluntad. Esas formaciones que son complejas se van a transformar en recursos, nos dice el material, personológicos. O sea, ¿por qué personológicos? Porque son partes de su personalidad. Y por lo tanto, como son partes de su personalidad, estos recursos se vuelven protectores de la salud del individuo. Le evita tener riesgo de enfermarse. Y si se enferma, porque no todo se puede controlar, pues de estos mismos factores le pueden ayudar a salir lo antes posible de esa enfermedad. Si por el contrario ya es alguien enfermo por una condición no esperada y tiene para el caso una enfermedad
prolongada o incluso una enfermedad terminal, también estas personas con los factores protectores, los factores personológicos, puede tener, primero, buscar cómo recuperarse y en segundo lugar, hacer todos los esfuerzos necesarios para tener calidad de vida, aún dentro de una enfermedad, ¿verdad? Fíjense qué interesante es tomar en consideración nosotros como psicólogos, que se supone somos especialistas en personalidad, a la hora de enfocar y fortalecer el desarrollo de ciertas condiciones de personalidad en los enfermos o en las personas como mecanismos preventivos. Bien, tenemos también entonces factores de riesgo, ¿verdad? Que es la contraparte de los factores protectores. Escuchamos lo que nos dice la lámina. Factores de riesgo. Por el contrario, las deficiencias o insuficiencias en el desarrollo de factores cognitivos, afectivos y volitivos inciden en la evolución deficiente e insuficiente de las funciones de la personalidad, colocando a esta en situaciones de riesgo para la salud por los comportamientos que se asumen por la persona. Fíjense bien qué interesante este enfoque. Este enfoque, vuelvo a repetir, es de la psicología dialéctica. Yo he revisado otras literaturas españolas, francesas, inglesas, ¿verdad? Por supuesto, los libros traducidos al español, y no he encontrado en otras este enfoque, porque lo que he encontrado en las otras son prácticamente el enfoque conductual del médico y el paciente de manera individual. Aquí incluso nos está enfocando aspectos sociales. ¿Por qué se habla entonces de factores de riesgo? Porque nos está planteando aquí este enfoque que si la persona o si las personas tienen deficiencias o insuficiencias. Deficiencia es que no funciona bien. Insuficiencia es que no ha llegado a lo esperado. ¿En qué? En el desarrollo de cuáles factores. Por ejemplo, si es deficiente o insuficiente en los conocimientos que debe tener la persona para los aspectos de salud y de cómo cuidarse. Eso es los factores cognitivos. Todo lo que tiene que ver con la forma de cómo debe de protegerse y cuidarse la persona. Es la parte, la esfera cognitiva. Pero también nos habla de los factores afectivos. Ya hemos dicho, la esfera afectiva, que se compone por emociones y sentimientos, tiene que ver. Aquella persona que no regula adecuadamente tanto sus emociones como sus sentimientos, que dialécticamente están vinculados y no se separan, ¿verdad? Las emociones pueden desencadenar sentimientos y los sentimientos desencadenan emociones. Y si estas están desequilibradas o alteradas o adulteradas, van a poner en riesgo la salud de la persona. Y si ya está enfermo, pues lo van a poner peor, ¿verdad? Personas que pasan todo el tiempo pensando en los problemas, que en psicología le llamamos situaciones rumiantes, pensamientos rumiantes, ¿verdad? Porque dejan libre su pensamiento y no ven cosas positivas o lo negativas. Entonces, si dejan libres sus sentimientos y sus emociones, se ponen en alto riesgo, más cuando estos sentimientos y emociones son de orden negativo o
insuficientes para poder controlarse. Luego tenemos también la cuestión de la voluntad que hemos visto anteriormente y que tiene que ver mucho con el carácter, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el carácter, la voluntad. El carácter ayuda a regular estas funciones de la voluntad, que lo hemos dicho, también se vincula esta voluntad con las esferas cognitivas. Usted le dice al paciente, le dice al enfermo, oiga, usted tiene que informarse un poco más sobre los cuidados que tiene que ver con su enfermedad. Por ejemplo, alguien que fue operado de la columna por una situación. La persona tiene que saber cuáles son los mecanismos de higiene de la columna. Y hoy también, aquí tenemos un error cuando hablamos de la higiene. Creemos que hablamos solo de cuestiones de limpieza. No, eso no es solamente la higiene. La higiene también son las formas preventivas. Por ejemplo, una persona operada de la columna o que tiene una hernia, ya sabe, en la columna, ¿verdad? Ya sabe que no tiene que agacharse de manera inadecuada, no tiene que saltar de manera inadecuada, no tiene que ponerse sendos pesos arriba de la columna, debe de caminar observando bien el espacio por donde camina, para no tropezarse, para no dar un paso en falso. Todos esos son mecanismos de higiene. Debe de dormir en tal o cual posición. Debe de sentarse en tal o cual posición. Debe de caminar en tal o cual posición. Para eso tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que preguntar para obtener conocimientos. Tiene que regular sus emociones, porque las emociones también le van a afectar el sistema nervioso. Y esta persona ya por la operación, por la lesión que tiene, se la va a ver dañada. Y si no tiene voluntad para hacer nada de eso, pues se está poniendo en riesgo. Igual que como decíamos anteriormente, para la alimentación, la voluntad juega un papel importante para abstenerse de comer cosas que le pueden provocar daño, para consumir cosas que le provocan daño, como tomar refrescos con mucho azúcar, comer pan dulce. Si su enfermedad, por ejemplo, un diabético, no debe de desordenadamente consumir alimentos que contienen azúcar o que tienen excesivo carbohidrato, porque el carbohidrato se convierte en grasa y se convierte en azúcares también. El azúcar no es solamente el azúcar que uno diluye en el café, en el refresco. No, el azúcar va también en los carbohidratos. Y más en aquellos carbohidratos que no llevan fibra, ¿verdad? Como las harinas blancas, por ejemplo. ¿Ya? Las harinas blancas, sean estas de cualquier grano que sean, pero si son blancas, son dañinas. Entonces, se convierten más en azúcares. Y un diabético no puede consumir eso. Entonces, si no tiene voluntad de protegerse, de no consumir los alimentos que le hacen daño, pues se va a poner peor y hasta se puede morir. Un diabético que no se cuida puede perder la vista, por ejemplo. Imagínense hasta dónde puede llegar el problema. Tiene problemas respiratorios, puede tener problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ven cómo la personalidad, el desarrollo de estos factores, si son insuficientes, como nos dice la lámina, ponen en riesgo la salud. Van a incidir en la evolución deficiente o insuficiente de los factores, de todos los factores. Y en esa situación va a estar en mayor riesgo de adquirir o desarrollar mal la enfermedad o no recuperarse de la enfermedad que tiene y llegar hasta la muerte. En el caso de una enfermedad terminal, esto le puede llevar a que se le acelere la muerte o
que tenga una condición inadecuada. Hemos dicho anteriormente, la persona debe de buscar calidad de vida, de la poca vida que le pueda quedar en el caso de una enfermedad terminal. Entonces, el factor de la personalidad le puede ayudar o le puede desfavorecer. ¿Estamos? Muy bien. Espero que nos haya quedado claro la explicación de estos factores protectores y estos factores de riesgo. Para ustedes, para nosotros los psicólogos, esto es fundamental tomarlo en cuenta para el campo de la salud. Vuelvo a recordar, este es un enfoque desde la psicología dialéctica. Para que vean que no han sido solo los gringos quienes han desarrollado aspectos sobre la salud. Bien, vamos a continuar hablando de los factores protectores, dilucidando un poco de cuáles se van a denominar o qué aspectos debemos de tomar en cuenta como factores protectores. Protectores cuando son elevadas las condiciones dentro de la personalidad, hemos dicho anteriormente. Escuchemos, ¿a qué se refiere esta lámina referente a factores protectores? ¿Qué continuidad del enfoque anterior? Factores protectores. Un desarrollo elevado de la esfera cognitiva, un elevado desarrollo de la esfera afectiva, las necesidades y motivaciones individuales, control y expresión de la afectividad, la toma de decisiones y estilo de vida. Imaginen cuántos elementos tienen que ver como factores protectores de la salud. Y vuelvo a repetir, hablamos de salud física y hablamos de salud mental. Los dos tipos de situaciones de salud. Ya hemos dicho, hablamos de factores, un elevado desarrollo de la esfera cognitiva. Hemos hablado de la necesidad de que la persona tenga conocimientos apropiados, adecuados sobre la salud y cómo prevenir y cuidar su salud, cómo recuperarse también, porque esto incluye en los 3 niveles de atención que hablamos en la clase anterior. Nos habla un elevado desarrollo de la esfera afectiva. Ya hemos hablado, cuando hablamos de la esfera afectiva, hablamos de emociones y sentimientos. ¿Cómo debe de regular estas emociones y estos sentimientos? Por el vínculo dialéctico que hay. Y las últimas investigaciones, ya en los últimos años, a finales del siglo pasado, y en todo lo que va de este siglo, se está poniendo mucho énfasis a cómo las emociones inciden grandemente en el factor de la salud, como factor protector. Si lo vemos como factor de riesgo, los afectos nos pueden destruir. Oigan bien, los afectos nos pueden destruir las emociones y los sentimientos. Entonces, por eso es necesario que nosotros aprendamos a cómo regular y le enseñemos a la persona cómo regular sus emociones y cómo regular sus afectos. Y fíjense bien, hablo de regulación, porque algunos hablan de control, está bien, pero hay que tener cuidado de cómo se utiliza el término control, porque algunas veces se cree que el término control hace referencia a represión, y la represión de las emociones y la represión de los sentimientos en lugar hacen daño, y eso lo decíamos en la clase anterior, hacen daño, ¿verdad? No es de reprimirlo, porque al final esto se revierte. Hay una teoría psicológica que nos habla de que se revierte, la teoría psicoanalítica. Se revierte y se vuelve una agresión contra la misma persona cuando las emociones y los sentimientos se reprimen, que puede ser en 2 niveles. Uno, se vuelve una agresividad hacia afuera, hacia los demás, o por el contrario, se desarrolla una agresividad hacia sí mismo, que es lo que se llama la autodestrucción. Vean qué importante es eso. Todo lo que nosotros tenemos que conocer para tomar en cuenta estos factores protectores.
para poder orientar a las personas en cualquiera de los 3 niveles de atención de la salud. Ahora, el tercer punto nos habla de las necesidades y motivaciones individuales. ¿Ok? Nos dice la psicología dialéctica. Las necesidades son el factor de desarrollo del individuo. Gracias a las necesidades, el ser humano ha evolucionado. Gracias a las necesidades, ha desarrollado su psiquismo. Gracias a las necesidades y la búsqueda del cumplimiento de estas necesidades, de cubrir estas necesidades, se ha desarrollado el sistema nervioso humano. Eso está presente en cada persona, en cada individuo, en cada niño. Y estas necesidades van vinculadas con las motivaciones individuales. Cuidado, aquí es donde viene el factor protector. Cuando hablamos de necesidades, en la actualidad, la mayoría de personas somos envueltas, por ejemplo, por el consumismo. Y las empresas productoras y que dan servicios de alimentación, de internet, de muchas cosas que tenemos en el medio, nos han vuelto consumistas. Nos han creado necesidades. Cuidado, estas necesidades deben de ser en realidad factores protectores y no factores de riesgo, que en otras palabras son factores destructores de la persona y de la personalidad y de la salud. Entonces, necesidades. ¿Y cómo se une con las motivaciones? Hemos hablado anteriormente de que las motivaciones tienen mucho que ver con el control y autocontrol de la persona. Cuando yo estoy motivado a comer, a consumir, a usar o a hacer cualquier cosa, eso me va a afectar. O por el contrario, si lo hago, me puede ayudar a salir adelante. Por ejemplo, dentro de las necesidades, hablemos de algo que nos dijo el padre de la medicina, Hipócrates. Hay un principio fundamental de Hipócrates que nos dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Ok, ahí nos estamos contextualizando con necesidades básicas, como es la alimentación. Pero cuando hablamos de motivación y estas necesidades, ¿qué necesidades de alimento tengo? ¿Y de cuáles alimentos? Algunas veces nosotros decimos, no, es que a mí eso no me gusta. Eso no me gusta. Ah, y si no te gusta, no te lo vas a comer, no le vas a consumir. Ah, eso te va a hacer daño. Entonces, mejor lo consumís, eso que te va a hacer bien, porque te va a proteger la salud, te va a levantar las defensas, te va a mejorar el sistema nervioso. Alimentos que contengan vitamina C, por ejemplo, te van a elevar el sistema inmunológico, ¿ah? Y te va a proteger contra enfermedades. Te va a ayudar a tener mejor condición orgánica, física, si tú haces ejercicio. Esa debe de ser una motivación que debemos de incorporar en la vida del individuo. Las motivaciones individuales tienen que ver con los gustos, tienen que ver con necesidades naturales, pero también con necesidades ficticias que nos han creado el consumismo. Todas son necesidades individuales porque cada uno las vive a su manera, la regula y la jerarquiza
de acuerdo a su propia personalidad, a la visión que tiene del mundo. Por supuesto que esto está ligado con el primer aspecto que mencionábamos, el desarrollo elevado de la esfera cognitiva. Tiene que ver con los conocimientos que tengamos sobre la vida y cómo proteger la salud. Entonces, hay una gran variedad de necesidades que debemos de cubrir, pero cuidado, estas necesidades deben estar en tono y en equilibrio de las necesidades del organismo y de la vida misma en sí, para que no se conviertan en factores de riesgo. Luego nos habla el otro tema ahí del control y expresión de la afectividad. Ya hemos dicho anteriormente, elevado desarrollo de la esfera afectiva. El control que debemos de tener sobre nuestros afectos, ¿verdad? Sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos. Ya no voy a profundizar aquí porque ya lo hemos dicho, que cuando hablamos de control no debemos de hablar de represión. Y cuando hablamos de expresión de la afectividad, es que no debemos de dejar los afectos libres, sino regularlos. El término que yo estoy utilizando, regularlos para que mantengan un equilibrio. Hay personas que no regulan esto, que de repente les da un paro cardíaco porque se enojaron de tal manera o hasta pueden caer desmayados porque se quedaron sin oxígeno, de tanta cólera que sintieron por algo. Esa es una falta de regulación de las emociones y de los sentimientos. Luego viene, unido a todo lo anterior, fíjense bien, la toma de decisiones que tiene que ver con el tipo de personalidad y tiene que ver con lo que hemos dicho antes, la formación del carácter. No que yo soy una persona que siempre estoy dependiendo de lo que los demás me dicen y a mí me cuesta tomar decisiones. Yo no quiero ir donde el médico. No, ya a mí me da pena ir donde el psicólogo. No tome la decisión de ir si usted lo necesita. Eso le va a ayudar. Ojalá que estos aspectos ustedes jóvenes los tomen en cuenta para el trabajo que van a ir a hacer a las instituciones educativas. Estos factores de esto le tienen que hablar a los jóvenes. Vean, aquí hasta les estoy dando una línea de qué pueden hacer para hablar. Y con gusto yo les voy a dar asesoría sobre esto, con mucho gusto. Y me voy a reunir con las compañeras también para hablar de estos factores que son importantes y que de alguna manera incidamos en las pláticas que van a dar, que no nos quedemos en el plano superficial, que hablemos de la personalidad de los jóvenes. Ellos están en formación, están en desarrollo de su personalidad. Todavía la personalidad no se ha fijado totalmente. Entonces, puede ser maleable positivamente, no negativamente. Bien, entonces, ayudarle a los jóvenes a tomar decisiones que sean importantes y trascendentales. Y más cuando estas decisiones tienen que ver con la vida. Yo digo, hablamos de la alimentación, hablamos de la respiración, hablamos del ejercicio, hablamos del trabajo como tal, cómo realizamos el trabajo, hablamos del ambiente donde nos desenvolvemos, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, etcétera. Hay que tomar decisiones que nos favorezcan. Parte de estas decisiones es que yo tengo por ahí un compañero, una amiga, un amigo que se convierte en alguien, ¿cómo le llama? Cuando cada rato entra en choque con los demás. Que es una persona conflictiva, pero también socialmente se le da otro término a eso. ¿Buscapleito? No, es buscapleito, el que siempre anda buscando cómo pelear con los demás. No, pero aquel que nunca está conforme con nada y se siente que no cabe en ninguna parte y que ve todo mal en los demás. Tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero posteriormente lo vamos a recordar. Bien, entonces, hasta separarse de esa gente, ¿verdad? Hoy le llaman una persona tóxica. Ese es el término, tóxico, que involucra muchas cosas, muchas actitudes,
muchas conductas inadecuadas de la persona. ¿Por qué tóxico? Porque andar cerca de esa persona me contamina. Entonces, una decisión para mi salud es alejarme de esa persona, pues. ¿Ah? No es que nos volvamos ermitaños o antisociales. No, pero hay personas que son sumamente tóxicas. A esas personas es mejor aislarlas porque nos están haciendo daño. Y es tan dañina que toma decisiones por nosotros y nos obliga a tomar decisiones. No, eso no debe ser así. ¿Ya? Las decisiones nosotros tenemos de tomarlas conscientemente, sabiendo que nos van a hacer un bien y no un mal. Y que si nos hacen un mal, fue nuestra decisión no cargar con sentimientos de culpa. Ok. El otro elemento tiene que ver como factor protector el estilo de vida. Vean qué importante la cuestión del estilo de vida. El estilo de vida nos hace referencia a aquellas cosas que debemos de considerar en cómo nosotros llevamos toda nuestra vida, desde que amanece hasta que nos acostamos y hasta la forma de cómo dormimos. Todo lo que hacemos, lo que consumimos, cómo nos divertimos, todo tiene que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, les digo yo, ustedes como estudiantes, yo sé que tienen muchas tareas. Los docentes también tenemos muchas tareas. Y más, cuando además de estudiar, de trabajar como docentes, realizamos otro tipo de actividades laborales, ¿ya? O sociales, en beneficio social. Un elemento importante como parte del estilo de vida, lo repito, tiene que ver con la alimentación. Como estilo de vida, tiene que ver con el ejercicio. Tiene que ver con los lugares que visitamos para el esparcimiento. Tiene que ver con el consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, etc. Tiene que ver con las cosas que yo como o las que dejo de comer y son fundamentales para mi vida, para mi salud. Eso es parte del estilo de vida. De cómo duermo, con quiénes ando. Eso es parte del estilo de vida. Cómo regulo mis horarios de las diferentes actividades del día y de la noche. No desvelarse tanto. Es preferible acostarse temprano y madrugar, porque le ha permitido usted a su sistema nervioso que descanse. Y entonces puede continuar, pero cuando usted un solo tirón hace que comience en la mañana y termina a medianoche, en la madrugada, no, está tensando demasiado el sistema nervioso. Y de un momento a otro le va a dar como resultado una enfermedad. Usted come de manera desproporcional como parte de su estilo de vida y come lo que se le atraviese. Momento, hay cosas que son dañinas, ya las hemos mencionado en cuanto a la alimentación, pero también parte del estilo de vida es tener alimentos saludables, ¿verdad? Consumir muchos vegetales, mucha fruta, granos integrales, etc. Eso ayuda mucho a la salud. Yo escuché a alguien con que yo estaba platicando con esta persona, dándole algunas recomendaciones, y me decía él, le decía yo, es que mire, deje de comer, por ejemplo, tanta carne. La carne es dañina y hay una razón por la cual, sí me decía, pero es que el médico dice que la carne es proteína y que la carne la proteína que tiene la carne no la tiene ningún otro alimento. Un momento, le decía yo. Y yo le hacía esta pregunta. Cuénteme, ¿cuándo ha visto usted a una vaca, a un caballo, a una cabra o alguno de estos animalitos que andan libres cuando comen monte? Dígale, ¿cuándo los ha visto comerse
un pedazo de carne. No, me decía, no los he visto. Ah, y si no los ha visto, ha comprobado la fuerza que tienen. Yo soy más grande que la cabra que tengo, pero esa cabra me arrastra. Y a ella yo le doy fruta y le doy vegetales. No le doy comidas que llevan grasa animal. No le doy comidas preservadas, solo comida natural, solo monte y granos. Le doy masa de maíz, no de harina de esa maseca, no, de esa no, masa de maíz. Y tiene una gran fuerza. Y sube, hasta me deja cuando le he llevado a caminar y me jala. ¿Ven? Entonces, ¿tiene o no proteína los vegetales? Claro que los tienen. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. A esto me trae otra vez, como parte del estilo de vida, el principio del padre de la medicina, ¿verdad? Que era un filósofo de la antigüedad, de la antigua Grecia, Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina, está hablando de manera preventiva y curativa, pero también dice que tu alimento sea tu medicina, o sea, las dos cosas, prevenir y curar, las dos cosas. Entonces es importante esto como parte del estilo de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay que tomarlo en consideración. Y vean, aquí les presentamos un cuadro que resume todos esos factores protectores de los que hemos hablado. Fíjense pónganle atención a este cuadro. Vamos a ir a escala por escala, a nivel por nivel. Nos habla primero de un desarrollo elevado de la esfera cognitiva. ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta en la esfera cognitiva? Por ejemplo, ¿cuál es la imagen que tiene la persona de la relación del médico, del psicólogo con el paciente? ¿Qué relación existe ahí? ¿Verdad? ¿Confiarán en nosotros los psicólogos, las personas? Tenemos que ayudarles a que confíen. La imagen que se tiene del psicólogo o del médico, la imagen que se tiene acerca de la salud. ¿Ven? La definición interna que tiene el individuo, estamos hablando de su interior, de su pensamiento, de cuáles fenómenos tienen que ver o no con la salud y de qué forma. ¿Vean? La relación con el agua, la relación con el aire, la relación con las personas, la relación con la alimentación, la relación con el medio donde se vive, etcétera. Tiene conocimiento que esos pueden ayudarle o no a tener mejor condición de vida y de salud. Todo eso, esos conocimientos son importantes porque son parte del elevado desarrollo de la esfera cognitiva en la personalidad. También nos habla de la imagen que se tenga de un determinado tratamiento. Aquí vamos, tanto los médicos como los psicólogos. Un tratamiento psicológico puede ser preventivo y no necesita llegar a la medicina. Pero si ya está en tratamiento con médico, los psicólogos podemos ayudar a que sea más efectivo el tratamiento y darle nosotros tratamiento, orientación, psicoterapia a la persona para que supere más rápido su enfermedad o la sepa llevar cuando hablamos de una enfermedad terminal o de una enfermedad crónica. Ahí estamos hablando de la esfera cognitiva y hablamos
de la imagen, de las normas sociales con respecto a todo lo relacionado con el aspecto de la salud. Fíjense bien de lo que estamos hablando aquí. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de cómo la persona que conoce de todas las reglas y sugerencias que se hacen sobre prevención de enfermedades y cómo salir adelante. A eso se refiere con las reglas, ¿ya? Con normas sociales, ¿verdad? Cómo en el medio ambiente debe de estar limpio. ¿Cuál es la higiene que se debe de tener? Y no hablo solamente de normas sociales establecidas con la higiene de limpieza personal, higiene personal. No, hablo con higiene mental. ¿Conoce la persona de la higiene mental? Hablo de la higiene del ambiente, las personas que sacan a zurrar los chuchos a la calle. Eso es parte de la higiene. Las normas sociales nos dicen que eso no se debe de hacer. Sin embargo, la gente los hace. ¿Ya? ¿Conoce las normas la persona? ¿Ya? Las normas sociales referentes al tipo de relaciones que se deben de tener con los demás. Relaciones que favorezcan un vínculo de alegría, de acercamiento, de ayuda mutua, de seguridad social, etc. Son normas. ¿Ya? Mire cuánto hemos tomado en cuenta aquí solo en el desarrollo de un elevado desarrollo de la esfera cognitiva, o sea, los conocimientos. Y no son solo estos, hay más, pero digamos que estos son los más centrales, ¿verdad? Luego, el otro factor protector del que hemos hablado, que habla de un elevado desarrollo de la esfera afectiva, que también lo hemos mencionado. Aquí me va a ayudar la compañera para que me ayude a leer esto acerca de a qué se refiere con ese elevado desarrollo de la esfera cognitiva. Vale. Se refiere a necesidades objetivas, subjetivas de salud, el lugar de la salud en la jerarquía motivacional, el desarrollo volitivo alcanzado y el control y expresión de la afectividad y el grado de impresionabilidad y reactividad. Fíjense, de esto también ya lo hemos dicho. En este tipo de elevado lo hemos explicado, pero vamos a retomarlo de nuevo. Necesidades objetivas. Decía hace poco, cuando hablamos de necesidades objetivas, vamos a hablar de las necesidades reales, no de aquellas necesidades que nos han creado, que nos han creado. El consumismo, por ejemplo, es real que necesito eso. ¿Cuántas veces nosotros vamos al súper o al mercado y compramos cosas que no necesitamos? Solo porque nos sale un anuncio, ahorre, nos dice. ¿Cuál ahorro? Si usted compra, no está ahorrando. Que puede comprar más barato o más caro, esa es otra cosa. Pero ahorro no es cuando usted compra algo que no necesita. Y eso que usted ha consumido, ¿es una necesidad real o es una necesidad ficticia? Por eso nos habla de necesidades subjetivas de la salud. Aquí vamos a hablar de qué tipo de necesidades, del pensamiento. ¿Ya? ¿Qué tipo de pensamiento tiene sobre la salud? ¿Qué tipo de pensamientos evocan? ¿Qué tipo de emociones evocan? Es alguien que no tiene control. Es alguien que tiene un pensamiento rumiante que pasa solo pensando en cosas negativas. No, aquí nos dice la necesidad de pensar en cosas positivas. Como nos habla de necesidades, nos habla de una jerarquía de la motivación. Aquí nos dice motivacional, jerarquía de motivaciones. Yo me siento motivado a hacer tal o cual cosa. Si no lo hago, pues debo de crear esa motivación, que sea real,
para aquello que me beneficie. Me habla también de un desarrollo volitivo alcanzado. ¿Hasta dónde he logrado controlar mis emociones? ¿Hasta dónde controlo mi voluntad para hacer esto, hacer lo otro y hacer aquello que favorece mi estado de salud física, mental y social? Hablamos de una salud integral. No, es que aquel me hizo una mala mirada y por eso yo ya no le hablo. O cuando pueda yo lo voy a insultar, le voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Un momento. Ahí no está teniendo control usted ni de sus emociones ni de sus sentimientos. Y al contrario, como no lo tiene, se van a revertir y en lugar de ser eso un factor protector, se convierte en un factor de riesgo. Ya lo decíamos anteriormente. Y luego el control de las expresiones, de esa afectividad. Hay personas que son emotivas, ¿verdad? Y que cualquier cosa las pone a llorar, las pone a gritar, las vuelve tristes, hasta las lleva a depresión, etcétera, por una falta de control de esa expresión afectiva. No, es que vos no me querés, me hiciste una mala cara, me dijiste algo que me dañó. Esa es una elevada expresión, no hay un control, ¿ya? De esa expresión. No, todo debe ser regulado, equilibrado, tomarlo por el lado amable, como decía por ahí un cómico, ¿ya? Pero no, con cualquier cosa nos sentimos impresionados. Vean hoy que estuvo la pandemia, cuánta gente se murió más que por la propia pandemia, más que por el propio virus. Se murió porque se impresionó mucho. Un susto puede matar hasta del corazón a alguien, porque es muy impresionable. Ya. La presencia de un animalito que no conoce lo asusta. Es muy impresionable. ¿Ya? Entonces, hasta de eso hay que tener autocontrol. Eso tiene que ver mucho con el elevado desarrollo de la esfera afectiva. Fíjense bien. Luego, el otro aspecto que hemos mencionado, que son las necesidades y motivaciones individuales. Veamos lo que nos dice ahí. Ahí toca 3 aspectos. Dice, los objetivos de la actividad en forma de deseos, en forma de vivencias afectivas. Muy bien. Fíjense bien. Habla de necesidades. Siempre viene el aspecto de la necesidad, que son el motor del desarrollo o de la destrucción del ser humano. Hoy vamos a decir las dos cosas. Las necesidades y las motivaciones que tiene cada individuo, cada persona. Nos habla de objetivos de la actividad. Vean, algunas veces nosotros no tenemos claro por qué hacemos tal o cual cosa. Y muchas veces caemos en un tareísmo de actividades. Que hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos aquello. Y aunque eso no sea productivo para nuestro bienestar, ni personal, ni social, ni económico, ni de ninguna índole. Eso pasa muchas veces con las señoras que se dedican a los oficios de la casa, a los oficios domésticos. Entran en un montón de tareas como que si nunca como que ya se van a terminar. Y las tareas de la casa nunca se terminan. Entonces la señora termina bien agotada. Y llegan los hijos de la universidad y ni le quieren ayudar. Llega el marido a sentarse a ver el periódico o a ver partido, en lugar de ayudarle a la señora que ya está cansada. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la actividad? ¿Qué favorece? ¿A quiénes favorece? ¿Y cómo me favorece personalmente para cuidar mi salud? A eso se refiere ese primer aspecto. El otro aspecto habla de una forma de deseos. ¿Qué deseo yo? Claro, los deseos
están ligados a necesidades. Pero ¿qué tan reales y fructíferas son esas necesidades para que yo sienta ese impulso de desear algo? No, que yo quiero ir a tal parte, yo quiero hacer esto y al final termina en un fracaso. Por no ponerle coco, por no ponerle inteligencia, por no medir la forma de los deseos, dejar los deseos abiertos, más con aquellos deseos que son dañinos, pues. No, yo tengo el deseo, ya tengo ganas de tener relaciones sexuales, me voy a ir a meter a un prostíbulo y ni siquiera me fijo cómo es la prostituta. Y al rato ahí vengo con un chancro, con la sífilis, o vengo con esa enfermedad mortal, ¿verdad? Llamada SIDA, por darle puerta abierta a los deseos. No, vea que mire, yo tengo diabetes. Yo tengo deseo de comerme esa torta de pan, es que está rica, que miro esos dulces. Y sin control me la como. Al rato estoy con un ataque. Y lo repito esto, al rato me muero, me paro un paro cardíaco, un paro respiratorio, un paro del cerebro porque la gente hasta se desmaya. O termino perdiendo los ojos porque se me dio una elevación de la glucosa. No controlar mis deseos. Cuando los controlo, se convierten en un factor protector. Si no controlo esos deseos, se vuelven en un factor de riesgo. Vean ustedes. ¿Ya? También dentro de esto, de las necesidades y de las motivaciones, ¿verdad? Estas se presentan en forma de vivencias afectivas. Ay, a mí me gusta fulano, y me muero, ay, le quiero parecer hombrecito y me voy a fumar un cigarro, me voy a tomar un trago, porque no logro controlar esas vivencias afectivas. ¿O no, verdad? Cuando yo estoy con los cheros me siento en ambiente y mis cheros me invitan a fumar marihuana, me invitan a consumir cocaína, me invitan a echarme las cervezas sin control, los tragos. No hablo de tomarse un vinito, eso es saludable. No, hablo de sendas jornadas, ¿ya? De una manera descontrolable. Esas son vivencias que son dañinas. Pero cuando yo controlo ese tipo de vivencias, yo voy a vivir sanamente, me voy a ir al teatro, me voy a ir al cine, me voy a ir con compañeros, con amigos. Eso me va a ayudar a mi salud física y a mi salud mental. Voy a ir a un paseo, ¿verdad? Esas vivencias afectivas. Me voy a ir con la familia, con unos amigos, con unos compañeros, etcétera. Por el aprecio que le tengo. O sea, los afectos también tenemos que regularlos, controlarlos. No vivir a como dé lugar, y menos sin ningún tipo de control. Muy bien. Eso tiene que ver con eso de las necesidades y las motivaciones. ¿Por qué? Porque el cubrir necesidades reales o ficticias nos motivan a actuar. A eso se refiere esa esfera. Luego nos habla del control y expresión de la afectividad, que ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Pero escuchemos lo que nos dice, para que vean que ya lo hemos mencionado. Control y expresión de la afectividad. Sistema de respuestas emocionales negativas y sistema de respuestas emocionales positivas. Fíjense bien. Cuando tenemos un sistema de respuestas ante los estímulos, diría un conductista, ante la situación que tenemos en el medio, ¿ya? Podemos desencadenar emociones negativas,
que me cae mal, eso no me gusta, eso lo rechazo, eso aquí, que si como esto, que si hago lo aquello, es negativo. Eso va a alterar mi equilibrio emocional, me va a dañar y va a dañar mi salud. Pero si por el contrario, la respuesta que yo doy ante las situaciones es equilibrada y desencadeno emociones positivas, eso me va a ayudar. Por ejemplo, ríase ante las situaciones de la vida. Cuando tiene una situación adversa, ríase de esa situación. Busque reírse, no busque enojarse. No le voy a decir que no va a haber un momento en que le va a molestar, ¿cómo no? Pero que eso no se prolongue. Y mucho, y menos que se repita constantemente, porque le va a afectar el corazón, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema glandular, etcétera. Entonces, no, mejor reaccione con emociones y sentimientos positivos, no negativos. Fíjense cómo he hecho énfasis en esa cuestión, ¿verdad? Porque estas láminas yo las construí a partir de leerme un poco de contenidos de salud, vean. Ok. Y luego hablamos de un desarrollo volitivo, otra vez, la esfera de la voluntad que tiene que ver, decíamos, con el desarrollo, el control del carácter, pero más con el control del temperamento y el desarrollo del carácter. He utilizado dos términos diferentes. El control del temperamento, que es de orden biológico, pero hay que aprender a controlarlo, y el desarrollo del carácter, porque eso depende de nuestras vivencias, depende de nuestra educación, ¿verdad? Depende de lo que hemos asimilado y hemos aprendido de la vida. Escuchemos qué nos dice este desarrollo volitivo, o de la voluntad. La conciencia de la libertad del humano para tomar decisiones, responsabilidad ante la decisión tomada y la decisión la toma la persona en última instancia como ser social sobre la base de sus motivaciones. Muy bien. Fíjense cómo en la personalidad se vinculan todos los elementos. Eso es lo que me gusta a mí de la psicología dialéctica, cómo interactúan los diferentes aspectos. Aquí estamos hablando de la voluntad. La voluntad en El Salvador es una de las cuestiones que más cuesta controlar en las personas, porque la mayoría posiblemente tengamos un desequilibrio en la formación del carácter. No hemos sido adecuados, no hemos tenido una educación adecuada desde la familia, la mayoría de nosotros. Pero ya nosotros que estamos grandecitos, que ya hemos crecido, pues ya tenemos conciencia y tenemos que evaluarnos, que examinarnos, hacer lo que llaman algunos psicólogos y religiosos una introspección, ¿ya? La toma de conciencia. Porque ya estamos grandes, ya podemos actuar sobre nosotros para beneficio o para daño y no actuar como animalitos nada más. En ese sentido, la voluntad tenemos que regularla, tenemos que controlarla, tenemos que dirigirla a aquello que nos beneficie. Por eso nos habla de una conciencia de libertad para tomar decisiones. ¿Y por qué toda la vida para hacer algo yo tengo que preguntarle al otro que me diga qué es lo que voy a hacer? Vean ustedes con las tareas. Vean ustedes cuando van a hablar. Yo no sé si lo que voy a decir está bueno. ¿Por qué? Siéntase en libertad de decirlo.
Si está equivocado, va a tener una respuesta para poder corregir, pero no tenga temor de decirlo. Es que a saber, eso implica una duda personal, una inseguridad, porque ha sido demasiado dependiente del estilo de crianza posiblemente y del estilo de educación que han tenido en la escuela, que los maestros son autoritarios. Pero ahora que estamos grandecitos, ya podemos tener el control sobre nuestra personalidad. Y como psicólogos estamos obligados a ayudarle a otros a que tomen su control. Si es un niño, a que vaya desarrollando los mecanismos de control de la voluntad, ¿verdad? Que no actúe de manera involuntaria, porque quien actúa de manera involuntaria son los animalitos. ¿Por qué? Porque ellos actúan por instinto. Entonces, a un animalito no se le puede responsabilizar, igual que a un enfermo mental, porque ahí no opera la voluntad, porque no existe una clara conciencia. Pero nosotros, ustedes y las personas que van a trabajar, ya deben de ir desarrollando ese tipo de voluntad. Y hay que educarlas para ayudarles a formar esa voluntad, ¿verdad? La cuestión de la responsabilidad ante la decisión tomada. Oigan bien, la responsabilidad ante la decisión tomada. Lastimosamente, los dirigentes religiosos, y que la mayoría practicamos, entre comillas, un tipo de religión, que más que practicarlo en un proceso consciente, lo practicamos en el plano externo de apariencia, pero nos dejamos envolver por cosas que no son ciertas, que dicen los religiosos. Ay, discúlpenme, y no estoy hablando de ninguna iglesia en particular. Todos recibimos esos mensajes. Pero nos ayudan a no tener confianza en nosotros mismos. Nos dicen, disculpen lo que les voy a decir, y les voy a explicar por qué yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Nos dicen en la iglesia, y digo nos dicen porque yo voy a una iglesia, y no estoy de acuerdo con todo lo que me dicen, pero nos dicen, no, es que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Es que sucedió tal cosa porque Dios así lo quiso. Es que sucedió porque Dios nos puso una prueba. No, es que sucedió porque Dios nos ha puesto un castigo por no hacer la voluntad de Él. Bueno, esta es una pregunta. ¿Y por qué a mí me han dicho que Dios es un Padre amoroso? ¿Y por qué tiene que ser tan rígido y castigador conmigo? Y por allá una parte de la Biblia me dice, tanto amó Dios al hombre, al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Y entonces, pues, ¿me ama o no me ama? Porque esa concepción del castigo, de la represión, ya no es aceptable. Si hacemos eso, no le ayudamos a la persona a que tome conciencia. Por eso, en las iglesias, la mayoría de personas actuamos por apariencia y no por realidad. No hemos entendido lo que sucede. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios si también el mismo Dios ha dejado para el ser humano el libre albedrío? ¿Qué creen ustedes que significa el libre albedrío? Se los han explicado los curas, se los han explicado los pastores. No lo explican porque no les conviene muchas veces. El libre albedrío se refiere exactamente al desarrollo volitivo. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a tomar
decisiones sobre usted, sobre su vida, sobre su bienestar, sobre su equilibrio, con lo que come, con lo que bebe, con lo que fuma, con lo que hace y deshace. Son decisiones. Se equivocó. Está bien, acéptelo. No empiece a echarle culpa a los demás, ni tampoco usted se siente culpable. Todos tenemos el derecho de equivocarnos. Todos, sin excepción. Sin excepción. Con que algunos hablan que hasta Jesucristo se equivocó cuando se enojó. Porque vea cómo agarró a patadas a lo que estaban vendiendo en la sinagoga, en la iglesia de los judíos. Hasta él perdió el control en un momento, y que es Dios. Entonces, no lo vamos a hacer nosotros. No lo vamos a hacer nosotros. Claro que lo vamos a hacer. Para eso es el libre albedrío. El libre albedrío en la religión nos está diciendo, un momento, no dependas todo de mí. Tu vida la diriges tú. Yo te doy las reglas para que las dirijas, pero las decisiones son tuyas, no son mías. Y las consecuencias positivas o negativas son tuyas, por eso es el libre albedrío. Y todos vivimos eso. Pero es que la voluntad de Dios, es fácil echarle la culpa a Dios sobre las equivocaciones que podemos tener, sobre los resultados de una decisión. Es que Dios así lo quiso. ¿Cómo que Dios así lo quiso? Las desgracias que pasan en el país es la voluntad de Dios. El fin del mundo se acerca. ¿Cuál que el fin del mundo se acerca por voluntad de Dios? Lo que está sucediendo, todo lo que sucede, es voluntad de los seres humanos. Las guerras que están dando, por el egoísmo, por la envidia, por la prepotencia, por querer dominar a los demás. Por eso se dan las guerras. Pero no quieren aceptarlo. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios de que Israel esté matando a tanto inocente en Gaza? Pues no está matando soldados, está matando personas civiles. Y algo más, está matando niños. Y ahí nos pasan diciendo los curas y los pastores, si la mujer está embarazada, por favor no atente contra el niño, porque Dios le ha puesto a ese niño allí, en el vientre, aunque haya sido violada. Eso es lo que le dicen los pastores y los sacerdotes. Pero no es más pecado matar a un niño que ya existe y que tiene derecho a la vida y que también es un hijo de Dios, aunque no esté en la misma religión de nosotros. Entonces yo no puedo decir que los judíos son mis hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos no son cristianos. Los judíos son mosaicos. Tienen una creencia muy diferente a la mía, a la de usted. No son cristianos. Y usted dice, no, es que los judíos son el pueblo elegido de Dios. Ah, tienen el derecho de matar. Jesucristo, el Hijo directo de Dios, ¿a cuántos mató? Y tenía razones para matar, y no le iban a matar a él. Y hasta regañó a Pedro, porque le voló la oreja al soldado que lo llevaba preso a él. Un momento, no nos equivoquemos. Eso tiene que ver con la toma de decisiones. Lo que le pasa a Netanyahu y al ejército judío lo va a tener ganado. Si se desata una guerra mundial, es la culpa de ellos. Por esas decisiones egoístas y de dominio que tienen sobre los demás. Luego nos habla al final, ¿verdad?, de esta esfera volitiva sobre la decisión de la toma de la persona. En última instancia nos dice como un ser social, como la base de las motivaciones. O sea, ¿qué nos está diciendo? Dependiendo del medio social donde nosotros vivimos, así son las motivaciones que tenemos. Entonces, aunque las decisiones son individuales,
pero están inducidas, incididas por la sociedad y por la cultura, como dice Vygotsky. Eso tiene que ver con la esfera volitiva, con el desarrollo de la voluntad. Muy bien. Llegamos de último al estilo de vida, ¿verdad? Que es algo sumamente amplio. Escuchemos lo que nos dice el estilo de vida. Conjunto de grupos al que pertenece, sistema social en que está inmerso el individuo, conjunto de motivaciones y necesidades individuales y la imagen del mundo que haya elaborado. Muy bien. Veamos a ver. El estilo de vida, en pocas palabras, es la forma que usted elige para vivir, bien o mal. Tiene que ver con la toma de decisiones. Estilo de vida es la forma que usted elige para vivir, bien o mal, en todo tipo de relaciones y de actividades que usted realiza. Por eso uno dice que es un conjunto de grupos, el conjunto de grupos al que pertenece. ¿Con quiénes anda? En mi época, en mi generación se decía, dime con quién andas y te diré quién eres. También había otro dicho que decía, el que anda en la miel, algo se le pega, que puede ser positivo o negativo. Habla de las amistades, habla del tipo de relaciones, habla de los lugares que yo visito. Visito cosas dañinas para mi salud o visito a personas que le hacen bien a mi salud. Esa es parte del estilo de vida. ¿Ya? No, que haya costumbre que los viernes, jueves, viernes y sábado, yo me voy a chupar. Vean ayer el gran relajo que había en el estadio de aquí de Santa Ana, porque había un partido, un montón de bolos que salen ahí, que se vuelven una amenaza para un montón de gente. Y en la cual participan universitarios, docentes y estudiantes, lamentablemente. Es el conjunto de grupos al que pertenece. Veo con quiénes se juntan, con quiénes comparte su vida, con qué personas, ya en sus diferentes actividades, positivas o negativas. Es parte del estilo de vida. Nos habla también del sistema social en que está inmerso el individuo. ¿En qué comunidad vivo? ¿Cómo es esa comunidad? ¿Es violenta? ¿Es limpia? ¿Es sucia? Esa comunidad tiene buenas relaciones sociales, tiene hermandad, tiene valores como el apoyo mutuo, como la colaboración, la cooperación, etc. Entonces, ese lugar donde vivimos es el sistema en que el individuo está inmerso, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, el estilo de vida. Si sabemos que ese lugar donde estamos nos trae problemas, pues cambie, muévase. No es que mi papá, no, mi mamá no me permiten. Convénzalos a ellos que se cambien. Ya. Luego nos habla del conjunto de motivaciones y necesidades individuales. Fíjense, vuelve a tomar aquí el estilo de vida, las motivaciones y las necesidades. ¿Cómo yo jerarquizo las motivaciones? ¿Cómo jerarquizo las necesidades? Yo ahorita en mi bolsa ando $2. Pero yo me quedé pendiente por ahí de un video que estaba viendo de unos chinolos, de unos japoneses que pasan solo violencia y que imitan emociones y sentimientos que ellos no tienen, pero los han copiado de Occidente. ¿Qué motivaciones hay? Yo tengo $2 y tengo dos opciones. O voy a comprar algo para alimentarme bien, frutas, verduras,
O me voy a poner una recarga de unos 50 y dejo 50 centavos para comprar un pan francés y un refresco lleno de dulce. Estamos hablando de motivaciones. ¿Qué lo mueve a usted a la acción? ¿Cómo jerarquiza las motivaciones? ¿Cómo resuelve el aspecto de las necesidades reales que tiene? No las de consumismo. No las de consumismo. En mi época, nosotros teníamos en la casa, los que teníamos un teléfono de alambre. Después salieron los inalámbricos y después salieron los celulares. Ahora la gente dice que no puede vivir sin celular. ¿Cómo que no puede vivir? Claro que puede vivir sin el celular. Tiene que limitarse ese uso del celular, ese uso de la pantalla, porque eso está poniendo en riesgo su vida, su salud. Es necesario hacerlo, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Tomemos en cuenta eso entonces. Eso tiene que ver entonces con la imagen del mundo. No, yo consumo algo. ¿Por qué? Porque yo quiero aparentarle a los demás cómo soy, qué hago, aparentar lo que no soy. Vean el montón de gente tomándose fotografías, aparentando lo que es, sonriéndose, y andan enojados. Aparentando que tienen medios y no los tienen. Aparentando que son amorosos y son odiosos. ¿Comprenden? Bien. Ya se nos llegó la hora, jóvenes. Nos quedamos aquí por ahora pidiéndole, como siempre, que por favor vuelvan a ver este video, lo repasen y estudien para el examen que tenemos la próxima semana. ¿Verdad? Estudien, por favor. Tomen conciencia de la necesidad de estudiar. Bien. Que pasen buen día, buenas noches, buenas tardes, porque va a depender de la hora en que lo vean.